Ok, amén. Entonces vamos a estar hablando acerca de la fe. Dijimos que en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, de lo que no podemos ver físicamente. Vayamos también a la palabra y busquemos en Lucas capítulo 8. Lucas 8. Capítulo 8, versículo desde el 43 al 48. Nos dice la palabra, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer estaba desesperada, tenía todos estos años siendo una mujer inmunda porque su periodo menstrual no se le quitaba. Para los judíos, cuando la mujer está con el periodo, se considera inmunda. Imagínate, 12 años sin que tu periodo se te quite. O sea, si nosotras como mujeres pasamos lo normal una semana y es algo incómodo, imagínate una mujer pasando 12 años con su periodo sin que se le quitara. Entonces, a través de esto, esta mujer era considerada inmunda. Y para mí yo lo veo que es bien parecido a los leprosos, porque los leprosos, cuando una persona salía con lepra, era una persona que era apartada de las demás personas. O sea, no podía tener contacto físico con otras personas. O sea, una persona que lamentablemente es como decir, tú moriste en vida. ¿Por qué? Porque te apartaban de la comunidad, de las personas. No podías estar alrededor de personas que estuvieran sanas. Entonces, esta mujer andaba en la misma. Esta mujer dice que había gastado todo cuanto tenía yendo a los médicos, ni aún los médicos podían curarlo y a saber qué otras cosas más ella pudo haber tratado y su periodo no cesaba. Entonces, esta mujer podemos ver aquí en la palabra que ella se acercó al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, era la única esperanza que esta mujer tenía. Ya no había nada, no había nadie que pudiera hacer nada por ella más que Jesús. Llega un momento en la vida de una persona en que Jesús es su única esperanza. La esperanza del ser humano está solamente en Cristo. Pero qué bonito es cuando la misma Biblia nos habla de personas que pasaron por situaciones difíciles donde podemos ver que aún las cosas de afuera no pudieron ayudarla, ni aún el dinero que podía tener esta mujer pudo ayudarla, mas el único que pudo ayudar a esa mujer fue Jesús. Y no nada más a que su sangrado se haya detenido, sino también de que también su alma, todo fue sanado en ese momento. ¿Por qué? Por la fe que tuvo esta mujer en nuestro Señor Jesucristo, por darse cuenta que su única sanidad dependía de Él y que su única esperanza estaba en nuestro Señor Jesucristo. Hay virtud sanadora en Cristo. El poder sanador del alma no puede ser hallado en ningún otro lugar. Hay almas que están totalmente llenas de dolor, llenas de amargura, de resentimiento, y nada ni nadie puede sanar un alma que está en esa situación. Muchas veces la enfermedad del alma es peor que una enfermedad física. Porque dice la misma Biblia
que la raíz de, o sea, lo que es malo es cuando tú tienes una raíz de amargura dentro de tu corazón. Cuando una persona tiene una raíz de amargura, eso consume al ser humano. Cuando una persona odia a otra, eso consume al ser humano. Entonces, Jesús es el único experto en sanar el alma de las personas, tanto físicamente como espiritualmente. Solamente en Él se puede encontrar eso. Amén. Aquí vemos a una mujer cananea también, de la cual también les voy a hablar un poco, que esta mujer salió a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que su hija fuera libertada, porque estaba siendo atormentada por un demonio. En Mateos 15, versículo 28 nos dice, entonces respondió Jesús, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos una madre que salió desesperada buscando a Jesús porque había escuchado de las sanidades, de los milagros que Jesús estaba haciendo. Ella salió buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque el único que podía devolverle a su hija esa tranquilidad, esa paz y esa libertad era Jesús. Dice que la hija de ella estaba siendo atormentada por un demonio y esta madre llega a donde Jesús buscando esa liberación para su hija. ¿Sí? O sea, y aquí hubo algo donde Jesús le dice a esta mujer que no está bien que se le eche la comida de los hijos como a los perros, pero ¿qué le dice la señora? La señora le dice que aún los perros, los perritos, comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces, esto fue algo que llenó el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque esta mujer no era del pueblo judío. Era una mujer cananea, dice la palabra. Pero esta mujer tuvo fe en Jesús. Entonces vemos que Jesús, el Señor, no va a hacer acepción de persona cuando alguien se acerca a Él, creyendo con fe que va a recibir el milagro que esa persona desea en su corazón. Cuando una madre se acerca al Señor, suplicando por sus hijos, creyendo en su corazón que Dios va a hacer un milagro, Dios hace el milagro. ¿Por qué? Porque si Dios nos ama a nosotros más que lo que nos pueden amar nuestros propios padres, ama más a nuestros hijos que lo que nosotros podemos amarles a ellos. Si nosotros consideramos que como madre amamos a nuestros hijos, el amor de Dios sobrepasa más al amor que nosotros podemos tenerle a nuestros hijos. O sea, si nuestros hijos están andando por un mal camino, Dios va a escuchar la oración, la súplica de nosotras como madres. Por eso no podemos darnos por vencida y dejar de orar y dejar de suplicarle al Señor. Amén. Necesitamos siempre creerle a Dios que cuando venimos delante de Él con un corazón lleno de fe, o sea, con la fe de que Él va a hacer el milagro, Dios hace el milagro. Cuando Jesús escuchó que esta mujer le dijo esto, mira, lo que dice la palabra del Señor, Él le dijo a esa mujer, que grande es tu fe. Grande es tu fe, le dice a la mujer. ¿Por qué? Por lo mismo que le había dicho, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. O sea, Señor, con un poco que tú me des para mí es suficiente, pero socorre a mi hija que está siendo atormentada. Una madre que ve a sus hijos pasando por una situación difícil, ¿qué no va a hacer una madre para ayudar a sus hijos? Esto es lo que vemos en la vida de esta mujer. Miremos que Jesús le dijo a esta mujer que era grande esa fe, que es muy necesario, porque sin fe nos dice la palabra que es imposible agradar a Dios. O sea, necesitamos tener fe, porque dice que sin fe es imposible que nosotros podamos agradarles a Dios. Estas dos mujeres, tanto la mujer del flujo de sangre como esta mujer que tenía a su hija que estaba siendo atormentada por un demonio, ellas me impresionan de cómo buscaron a Jesús. O sea, su fe las llevó a Jesús. Pero si tú te das cuenta cómo, para una mujer que estaba siendo impura,
¿Por qué? Por su periodo menstrual, por todos estos años que tuvo su periodo, estaba siendo apartada. Esta mujer tuvo que hacerse paso para llegar a donde estaba Jesús, porque la multitud, dice la palabra, que lo aprisionaba a Jesús. Dice que había tanta gente que lo aprisionaban, lo empujaban. El mismo Jesús decía, y Pedro le dijo, pero Señor, tanta gente te está aprisionando y tú preguntas, ¿quién fue que te tocó? O sea, esta mujer tuvo que hacerse paso para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Igual la mujer cananea salió buscando a Jesús. O sea, fueron mujeres que fueron a buscar su sanidad. Fueron mujeres que creyeron que el Mesías, Jesús, podía darles el milagro que ellas necesitaban. La fe las llevó a Jesús. La fe y la certeza de que él podía hacer el milagro. Una llega como a escondida, que fue la que tenía el flujo, dice escondida, porque en su mentalidad ella solo quería tocar el manto de Jesús. O sea, ella quería pasar desapercibida de que Jesús no la haya visto, de que Jesús no la viera, porque en su corazón ella decía, si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré sana. O sea, yo no necesito que él me vea o que él me hable o que él tome la decisión de él tocarme para yo ser sana. Yo creo que la fe que tengo es suficiente para con tan solo yo tocar sus vestiduras, yo voy a ser sana. O sea, imagínate qué fe tan preciosa es esa. Muchas veces nosotros venimos y vamos a un lugar porque viene un profeta, porque viene alguien que sabe mucho de Dios, que tiene una relación con Dios, que profetiza del Señor. Y yo voy a buscar mi milagro, pero ¿tú sabes qué? Que yo he aprendido a través de todos estos años, que mi milagro se encuentra en Cristo. Que mi milagro depende de mí, no depende de nadie más. ¿Cómo así? No depende de ningún ser humano, no depende de ningún hombre, no depende de que yo agarre y que me postre delante de una figura, delante de una estatua, porque la estatua tienen ojo y no ven, tienen pie y no pueden caminar y tienen oído y no pueden escuchar. O sea, mi milagro desde que Jesús murió en la cruz del Calvario y Jesús fue resucitado, dice que se rompió el velo del templo. Al ese velo romperse del templo, ya yo no necesito de nadie para poder llegar a la presencia del Maestro. No lo necesito. Él me dio su Santo Espíritu y su Santo Espíritu es más que suficiente para yo poder acercarme al trono de la gracia. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es más que suficiente para que yo pueda acercarme al trono de la gracia. Yo no necesito llegar a un lugar para que alguien me profetice. Yo no necesito llegar a un lugar para que alguien me toque para yo recibir una sanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos ahí qué tremendo ejemplo de esta mujer. Ella ni siquiera le pidió a Jesús que la tocara. A veces quizá uno no examina bien el texto bíblico, pero ella no le pidió a Jesús, Señor, mira, yo vine y sufro de esto para que tú me sanes. Ella creyó que con la fe de ella poder alcanzar al sanador, al maestro, ella iba a recibir su milagro. Ella iba a recibir su sanidad. ¿Por qué? Porque toda la gloria siempre debe de ser para Dios, en todo tiempo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que esta mujer no pudo pasar desapercibida porque fue tanta la fe de esta mujer que Jesús dijo, poder salió de mí. Jesús no la tuvo al frente, Jesús no tuvo que tocarla a ella para que esa mujer fuera sanada. La fe de ella alcanzó al maestro y ese poder de Jesús dice, salió de mí. O sea, qué glorioso es cuando tú tienes una fe en que Dios puede hacer lo posible, lo imposible posible en tu vida. Y eso es lo que vemos a través de esta mujer del flujo de sangre. ¿Sí? Ella tuvo que decir, Señor, fui yo la que te toqué. Y que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Entonces, algo que a mí me impresiona de esta mujer, de la fe de esta mujer, de cómo Jesús pudo darle ese milagro a esa mujer. Con tan solo ella creer en su corazón que solo en Cristo estaba la solución de su problema, que solamente en el Señor estaba su sanidad, con tan solo ella creerle al Señor. Esta mujer también, lo mismo que estaba diciendo, no es la fe que tengas en lo equivocado, sino la fe que tú tengas en la persona correcta, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe.
No la fe que yo puedo tener en mí como persona. Oh, yo creo porque yo soy esto, yo me creo. No, 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 no. Es la fe que yo tengo de mí al Señor. ¿Sí? Es mi fe hacia el Dios Todopoderoso, hacia el único que tiene el poder para sanar, para restaurar, para levantar y para libertar al cautivo. Es en Él que yo tengo que tener esa fe. En Hebreos, en el mismo Hebreos 11, versículo 6 nos continúa diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Estas mujeres fueron galardonadas por el Señor. ¿Por qué? Por su fe, por la fe que tuvieron en nuestro Señor Jesucristo. Así, cuando nos acercamos al Señor, debemos de hacerlo con fe. Cada vez que nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo con fe. Dice la palabra del Señor en el mismo Hebreo 11, versículo 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando, como viendo al invisible. Así como Moisés se sostuvo como viendo al invisible, aunque no mires a Dios con tus ojos físicos, tienes que abrazarlo con tu alma, abrazarlo con tu fe. Estas mujeres vieron al Señor Jesús con sus ojos físicos, pero hubieron otros hombres y mujeres en la palabra, en la Biblia, que le creyeron al Señor aún sin haberles visto. Y una de estas es la mujer prostituta, Rahab, que creyó al Señor porque había escuchado de lo que él hizo en el Mar Rojo. Hoy nosotras creemos porque hemos recibido su bendita palabra y con la ayuda de su Santo Espíritu que nos revela toda la verdad. ¿Sí? O sea, vemos aquí personas que creyeron porque vieron al maestro, escucharon de las cosas que Jesús hacía, pero también vemos otra mujer como esta mujer Rahab, que fue una mujer prostituta, una mujer de la vida, la cual le creyó a Dios, creyó en el Señor, porque había escuchado nada más, se había escuchado de que lo que él hizo en el Mar Rojo, cuando el Mar Rojo fue abierto para que el pueblo de Israel cruzara, saliera de Egipto. En 12 Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto es algo que debiéramos de hacer cada día y es mirar y examinar cómo estoy andando espiritualmente. ¿Cómo está mi vida con el Señor? Si estaré siendo obediente a su bendita palabra. Cada día nosotros debiéramos de examinarnos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos si andamos en la fe. O sea, tenemos que preguntarnos y mirar nuestros pasos, si estos pasos están siendo conforme a las escrituras, conforme a lo que dice la palabra. Si verdaderamente yo estoy andando en la fe, ¿en cuál fe? En la fe real, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que examinarnos, mis hermanas, cada día, cómo estoy caminando y pedirle a Dios que su Santo Espíritu día con día nos ayude a andar en esa fe. Sí, creyendo a la palabra y siendo lo más obediente a ella. En Efesios 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que por la gracia, ¿por cuál gracia? Por la gracia del Señor. Dice, por medio de la fe nosotros somos salvos. Yo estaba viendo las vidas de los apóstoles de Jesús. Y podemos ver que los apóstoles de Jesús caminaron con Jesús. En la clase anterior, el sábado que me tocó dar la clase, estuvimos hablando acerca de mujeres que fueron discípulas del maestro. Estuvimos hablando de Juana, de María Magdalena y de Susana,
de María, la madre de Jesús. Algunas mujeres que menciona la palabra. Y estas mujeres dice que le servían a Jesús de sus bienes. Eran mujeres que estaban y que llegaron a escuchar del maestro. Pero también vemos que hubieron los discípulos del Señor, sobre todo los cuales él llamó apóstoles, que formaron parte de ese ministerio de Jesús. Y esos hombres, no tan solo que formaron parte, sino que ellos pudieron ver los milagros que Jesús hacía. Ellos hicieron milagros también. O sea, estos hombres tuvieron en el caminar que Jesús tuvo, vieron a Jesús liberando personas endemoniadas, vieron a Jesús resucitando muertos, vieron a Jesús sanando todo tipo de enfermedades y estuvieron con Jesús y recibieron poder también para hacer milagros, porque dice la palabra que el Señor los envió de dos en dos para que hicieran milagros, sanaran leprosos, resucitar. Bueno, Jesús lo envió a hacer también milagros. Y podemos ver que muchos de ellos, aún en medio de todo esto, ellos dudaron. Ellos llegaron a dudar en el sentido de que en el momento que se dijo que Jesús resucitó, el mismo Tomás le dijo, hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. El mismo Pedro, por temor, negó al maestro. Pero podemos entender que el Espíritu Santo no estaba en ese momento. Hoy nosotras tenemos el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra que nos guía a toda la verdad. Somos guiadas a toda la verdad a través de su Santo Espíritu. Cuando leemos la palabra, el mismo Espíritu trae revelación a nosotros de la palabra. Sí, nos muestra la palabra, nos da el entendimiento para poder comprenderla. Entonces, en los momentos en que nosotros nos podamos sentir que estamos debilitadas, busquemos la fortaleza del Señor y que esa fe, ¿verdad?, pueda estar como debe de estar en cada una de nosotras. Podemos ver al Señor como obra y el Señor no ha parado de obrar. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la palabra del Señor. En Santiago 2 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto es algo más para que aprendamos. Una genuina fe salvadora siempre va a producir obras. Una fe que no esté produciendo obras no es fe y no puede salvar a nadie. Un verdadero arrepentimiento traerá una verdadera fe y una verdadera fe traerá obras. Porque cuando el Señor entra en tu corazón, nada puede quedar igual. Las cosas tienen que cambiar porque ya no vives tú, más Cristo vive en ti, dice la palabra. Dios trae vida a lo que estaba muerto, porque cuando se está en el mundo sin Cristo, se está muerto espiritualmente. Por lo cual, si Cristo está en ti, tienes que mostrar frutos dignos de arrepentimiento que muestren que Cristo mora en ti, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No para hacer lo que le agrada a la carne, sino lo que le agrada al Espíritu. Somos movidas a obrar con amor y misericordia, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado, dice la palabra del Señor. Cada una de nosotras debemos demostrar que hemos nacido de nuevo y que la fe que hay en nosotros produce obra, porque una fe no se puede estancar. Cuando una fe se estanca, es una fe que no se está moviendo, y cuando hay fe, las cosas tienen que fluir, todo tiene que moverse. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Si miramos hoy cómo están los tiempos, todo lo que está aconteciendo en este mundo, logramos entender que el tiempo del Señor está cerca. Hay personas que no les gusta escuchar acerca de esto, pero si somos hijas de Dios, esto debe de ser lo verdaderamente importante para nosotras. Saber que la redención del pueblo del Señor está más cerca que nunca.
Y como nos dice este versículo, debemos de vivir con los pies, debemos de vivir, no este versículo, hay algo aquí, debemos de vivir pensando en las cosas eternas y añorándolas en nuestros corazones. Un predicador una vez dijo que debemos de vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. O sea, nosotros podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado terrenalmente. ¿De qué? De nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, las que tengamos. Debemos de disfrutar de las cosas materiales, pero no apegarnos a lo que tenemos en esta tierra. Sí, por eso me gusta eso de que debemos de vivir con el corazón puesto en el cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo hoy es algo pasajero. Puedes tener la familia más hermosa que tengas, pero es algo pasajero. No te va a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque lo eterno es lo que viene después de todo esto. Sí, todo lo que tenemos es algo que Dios nos ha prestado mientras estamos transcurriendo nuestro tiempo aquí en esta tierra. Somos bendecidas por el Señor. En muchas áreas somos bendecidas por el Señor. Pero como dice la palabra, dice que debemos de ¿qué? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas a nuestras vidas. Todas las cosas terrenales, pero mi corazón debe de estar enfocado en las bendiciones espirituales, no aferrarme a las cosas que están en el mundo. Hoy en día podemos ver que hay muchas personas que lastimosamente se han acostumbrado mucho a las cosas del mundo. Hay muchas personas que aún llamándose ser cristianos apoyan las cosas que el mundo está ofreciendo. Están viviendo una vida donde están dejando la santidad a un lado y están formando parte de las cosas terrenales, cuando las cosas terrenales van a pasar, porque seguro, dice la palabra del Señor, que todo pasará, mas su palabra no pasará. O sea, la palabra del Señor se va a cumplir como Dios la dice, y todo lo que vemos hoy con nuestros ojos va a pasar. Como mujeres creyentes que somos, tenemos que poner nuestros corazones en las cosas del Señor. Yo soy una persona que honestamente a veces digo yo, ay Dios mío, tú me has permitido el ministerio para hablarle a mujeres. Yo no soy de hablar mucho de que sí vas a ser bendecida, de que mira esto, que sí. El punto aquí es que somos bendecidas si somos obedientes al Señor. Somos bendecidas si somos mujeres que nos preocupamos por el reino de Dios y su justicia antes que por cualquier cosa que sea terrenal. Porque lo terrenal no es de nosotros, dice la palabra del Señor que no somos de este mundo. Si al Padre le oró Jesús, guárdalos, guárdalos porque ellos no son de este mundo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros vemos todo lo que está aconteciendo, el libertinaje que hay en el mundo hoy en día, nosotros no podemos participar de esas cosas. Más tenemos que orar por esas cosas y tratar de mantenernos lo más apartada de eso. Porque si tú agarras y tú vienes ahora mismo y tú te vas a casar y estás vestida de blanco y tú vienes y te metes a un lugar donde está sucio, tu vestido blanco no se va a quedar siendo blanco, se va a ensuciar, ¿verdad? Entonces nosotras somos ¿qué? La novia de Cristo. Al ser la novia de Cristo, necesitamos que nuestras vestimentas estén lo más emblanquecidas posible. ¿Y cómo yo hago eso? Dice que yo debo de apartarme del mundo. No que me aparte de la gente, porque si no tuviera que salir de esta tierra. Pero sí que me aparte de las cosas que son terrenales, que son contra la palabra del Señor. Y ustedes saben a lo que yo me refiero. Muchas cosas que estamos viviendo hoy, ya hoy en día, así como dice la Biblia, le llaman bueno a lo malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces tenemos que escudriñar las escrituras para saber en dónde yo estoy parada y cómo estoy caminando. ¿Sí? Igualmente con nuestros hijos, las que tenemos hijos, tenemos que ser cuidadosas. Las que tienen niños que están yendo a las escuelas, tienen que indagar con sus hijos, qué te están enseñando, que sus hijos no le oculten nada, porque en las escuelas están enseñando cosas a nuestros hijos para lavarles la mente, para enseñarles cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Y tenemos como madres que somos, estar paradas en la brecha, luchando por nuestros hijos, para poder cuidarlo lo más que nosotras podamos.
tenemos que tratar de hacer eso como madre y tratar siempre lo más posible de estar siempre orando por ello, por cobertura de lo alto, por nuestros hijos y teniendo fe en el Señor en cada momento y en cada área de que Él va a proteger y a cuidar de los de nosotras. Amén. Igualmente, mis hermanas, me refiero a la fe en todos los sentidos. Habla claro la fe que tiene obras. Obras es si usted ve a alguien que está en necesidad, ayúdelo. Obra es si usted ve a alguien que necesita de usted, ayúdelo. Sí, vamos a dar obras. ¿Por qué? Porque dice, hay un dicho que dice, tus actitudes son tan fuertes que no me dejan escuchar lo que tú dices. ¿Qué significa eso? O sea, tus acciones son tan fuertes que no me dejan escuchar lo que tú dices. Como mujer de Dios, yo tengo que tratar de ser un ejemplo. ¿Con qué? Con mis acciones. ¿Cómo? Guardando mi boca, que si yo vengo y me meto en un lío de mujeres, que a las mujeres nos fascina hablar, yo tengo que ser cuidadosa porque no todo el mundo tiene el mismo nivel espiritual. Yo no puedo celebrarle a todo el mundo todos los chistes que hacen, porque yo tengo que saber quién yo soy en Cristo, quién soy yo en el Señor. Ser cuidadosa. Tú estás en un lugar y te están saliendo con chistes medio raros, no participes de eso. Si estás con familia que no son cristianos, los demás tienen que saber que tú eres una mujer diferente. O sea, no ensuciarnos con las cosas del mundo por agradar a nadie. Es algo que como mujeres tenemos que ver eso y ser cuidadosa con eso. ¿Sí? Ayudar a quien podamos ayudar, tener obras, que los demás vean en mí que yo soy una hija de Dios, que yo muestro a Cristo a través de mi vida. ¿Cómo muestro a Cristo? Si yo doy amor, estoy mostrando a Cristo a través de mi vida. Si yo ayudo al necesitado, estoy mostrando a Cristo a través de mi vida. O sea, lo que yo estoy dando tiene que ser algo que pueda mostrar que yo soy una hija de Dios. ¿Sí? Que si usted se acerca a alguien que es una persona que está enferma, vamos a ponerlo de esa manera, que ellos vean que la fe está en usted, de que usted tiene un Dios, que usted sabe que es un Dios que puede sanar, que puede libertar. O sea, yo tengo que ser un ejemplo para cada persona a quien yo me estoy acercando. Yo tengo que tener obras que manifiesten a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Amén. So, eso es la clase de hoy acerca de lo que es la fe, acerca de cómo estas mujeres se acercaron al Señor creyendo en Él y que cada una de nosotras, el Señor, yo sé que ha obrado milagros. He visto a mi hermana Mercy como el Señor ha hecho cosas grandes en su vida. He visto otras personas también como el Señor la ha levantado y sé que el Señor seguirá obrando porque Dios es fiel. Y es un Padre que nos ama a cada una de nosotras, que como esas mujeres creyeron, nosotras también tenemos que creerle a nuestro Señor. Y que en los momentos que nos sentamos débiles, solamente en su presencia podemos encontrar esa fortaleza, ¿sí? Solamente Él puede renovarnos a cada una de nosotras. Amén. Bueno, esa es la clase del día de hoy, mis amadas hermanas.